Los homicidios sin violencia de Andrés Manuel López Obrador. Homicidios sin violencia. No tengo mucho que decir, bueno, tengo mucho que decir como prolegómeno cuando lo veamos. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. Sí, usted oyó correctamente. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. Hasta el del lenguaje de señas se queda un segundo así como, ¿what? ¿Qué quiere decir esto? Nada. Evidentemente no quiere decir nada. Ni siquiera quiere decir que este personaje lamentable crea que ha disminuido la violencia en México. Pero tiene que decirlo. Como Donald Trump tiene que decir que ha aumentado el crimen, aunque no sea cierto. O que la economía estadounidense está en una situación desastrosa cuando está en una situación absolutamente boyante. Tienen la necesidad de mentir para su autoexaltación. Pero lo que a mí me pone a pensar esto es ¿qué representa esto para las personas cuyas familias, cuyos familiares han sido asesinados, desaparecidos y no los encuentran, torturados, levantados, como se dice en México ahora, los secuestros? ¿Qué se siente escuchar al presidente de la República decir una barbaridad de estas dimensiones absolutamente homéricas? No hay más violencia, solo hay más homicidios. Una semana antes andaba diciendo que había menos homicidios. Luego resultaba que no, que es que la tasa de crecimiento de los homicidios había disminuido. Es decir, que en vez de aumentar el 10% cada X tiempo, ahora ya solo va disminuyendo 10, 9, 8, 7%. Disminuye menos. Es como la onda de la inflación, cuando te dicen la inflación ha bajado. Ay, ¿cómo ya? Oye, las cosas que cuestan 10 euros ya cuestan menos. No. Lo que pasa es que antes, de un mes a otro, subía de 10 euros a 10.20 y ahora subió de 10 a 10.18. El ritmo inflacionario ha disminuido, pero sigue habiendo inflación. Y por cierto, esto lo usó el otro día la Calle para hacer una barbaridad criminal. Dijo, la inflación ha aumentado 17,6%. Y tú decías, es que los precios de los alimentos y de todo han aumentado 17%. Aquí va a haber una revolución. No, es que lo que ha aumentado es el 17,6% de la inflación. Es decir, que si el año pasado aumentó en X, ahora aumentó en 17,6% de X. Ahí ves la manipulación de la que son tan dados a esto. Pero esto. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. ¿Qué se dice? Son los datos del gobierno, son los datos oficiales, son los datos que tenemos gracias a que todavía hay burócratas en México que creen que deben darle a la ciudadanía los datos que quieren, que deben tener. El otro día estaba yo viendo los estudios de Coneval, la gente me decía, es que ha disminuido en 5 millones la pobreza. Y a ver, espera, ¿cómo? Sí, la pobreza multidimensional, pero ha disminuido porque les dan dinero todos los meses y entonces ya tienen una capacidad adquisitiva determinada, pero no quiere decir que sean menos pobres, simplemente que les están regalando dinero. Si un día no se les puede regalar dinero, volverán a la pobreza. Pero cuando ves que la gente ha disminuido en su capacidad de tener salud y de tener educación y de salir de la situación de pobreza, si no es a través de la limosna mensual que ha sido usada además para corruptelas y demás, pues te quedas como, eso no es disminuir la pobreza.